¿Alguna vez has estado completamente solo en medio de la naturaleza y sentido que el silencio era demasiado pesado para ser real? Imagina estar a cientos de kilómetros de la civilización. La noche es helada. El motor de tu bote está apagado. De pronto, escuchas un murmullo que no proviene de la orilla, sino de debajo de tu propia embarcación. Esta noche no escuchará historias de fantasmas inventadas ni leyendas fantásticas. Hoy escuchará los testimonios reales de 5 pescadores experimentados. Hombres de campo. Personas serias que no creían en nada hasta que presenciaron lo imposible en la oscuridad de las aguas profundas. Quédese hasta el último relato. Porque la última experiencia revela un detalle tan perturbador, que cambió para siempre la vida de 2 pescadores veteranos. Para quienes han dedicado su vida a la pesca, la soledad no es un problema. Es un refugio. El sonido del agua golpeando suavemente el casco de madera es un ritmo familiar. Transmite calma. Pero los lagos remotos guardan dinámicas que la ciencia no siempre explica. Cuando la oscuridad cae sobre estos rincones olvidados, la percepción del ser humano cambia. No se trata de imaginación desbordada. Son eventos documentados por hombres que conocen el bosque y el agua mejor que sus propios hogares. Y todos coinciden en algo, hay cosas que solo se muestran cuando creen que nadie las observa. Al finalizar este recorrido, usted comprenderá por qué la pesca nocturna en solitario es una actividad que muchos han decidido abandonar para siempre. Entenderá cómo la mente humana reacciona ante el aislamiento absoluto. Y descubrirá lo que realmente se esconde bajo la superficie inmóvil de los embalses más aislando del planeta. Acompáñenos en esta travesía sombría. Y si usted ha vivido algo inexplicable cerca del agua, le invitamos a compartir su historia al final de esta emisión. Nuestra primera historia nos lleva al norte helado. Un territorio donde los lagos se extienden por kilómetros sin que exista una sola carretera cerca. Esteban tenía 58 años al momento de los hechos. Llevaba más de 3 décadas practicando la pesca deportiva. Conocía perfectamente el comportamiento del tiempo, del viento y de la fauna local. Era una noche de otoño particularmente fría. El aire olía a pino húmedo y a tierra mojada. Esteban había anclado su bote cerca de la orilla este del lago, una zona rodeada por rocas altas y vegetación densa. A las 10 de la noche, la temperatura bajó bruscamente. No había viento. El lago estaba tan liso que parecía una plancha de cristal negro. Esteban estaba recogiendo sus cañas para regresar al campamento base. De pronto, escuchó un silbido largo. Venía desde la orilla de enfrente. Un sonido limpio, casi melodioso. Esteban no le dio importancia en el primer momento. Pensó que se trataba de un ave nocturna. Pero 2 minutos después, el silbido se repitió. Esta vez era diferente. Tenía una cadencia humana. Era una melodía simple, idéntica a la que el propio Esteban solía tararear mientras arreglaba los anzuelos. El corazón de Esteban comenzó a latir con más fuerza. A kilómetros a la redonda no debería haber nadie más. Él había revisado el libro de registros de los guardabosques antes de salir. Estaba solo en ese sector. Para romper la tensión, Esteban decidió hablar. Gritó con fuerza hacia la orilla, ¿hay alguien ahí? La voz resonó en las paredes de roca. El eco regresó alto y claro, ¿hay alguien ahí? Pero 3 segundos después del eco, desde la masa oscura de los árboles, escuchó una segunda respuesta. Una voz áspera, profunda y sin emoción alguna reiteró exactamente sus palabras. ¿Hay alguien ahí? Susurró aquella voz,
pero esta vez no venía de enfrente. Venía de la orilla situada a tan solo 10 metros detrás de su bote. Esteban sintió que el aire frío helaba sus pulmones. El motor de su barca era antiguo. Jaló de la cuerda de arranque una vez. El motor tosió, pero no encendió. El olor a gasolina cruda inundó el aire. En ese instante, el bosque entero quedó en un silencio sepulcral. Los grillos callaron. Los búhos dejaron de ulular. Solo se escuchaba el sonido de la gasolina y algo pisando las hojas secas en la orilla. Esteban no quiso volver a mirar. Jaló la cuerda por segunda vez con todas sus fuerzas. El motor arrancó con un rugido violento que rompió la atmósfera opresiva. Mientras se alejaba a toda velocidad hacia el centro del lago, giró la cabeza un segundo. La luz de su linterna alcanzó a iluminar la orilla. Allí no había ningún campista. No había luces ni tiendas de campaña. Solo vio las cañas de los juncos doblándose, como si algo muy pesado acabara de deslizarse lentamente desde la tierra directamente hacia el agua, y lo que venía a continuación, pondría a prueba la templanza de cualquier hombre. Pasamos ahora a la segunda experiencia. Ocurrió en un embalse de montaña, un lugar famoso entre los aficionados a la pesca de trucha por sus aguas profundas y frías. Roberto, un carpintero jubilado de 62 años, había alquilado una pequeña cabaña flotante para pasar un fin de semana prolongado. La cabaña estaba construida sobre troncos gruesos y se adentraba 5 metros en el agua. El clima de esa noche era adverso. Una lluvia fina pero persistente golpeaba el techo de chapa. El viento suave hacía oscilar la cabaña con un movimiento acompasado y lento. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Roberto no podía dormir debido al dolor constante en sus articulaciones por la humedad. Decidió prepararse un té caliente y sentarse junto a la ventana que daba al agua. De repente, sintió una vibración seca bajo sus pies. No fue un golpe fuerte. Fue más bien un roce largo, como si un objeto voluminoso estuviera arrastrándose contra la estructura de madera sumergida. Roberto pensó que se trataba de un tronco a la deriva. Es muy común que los árboles caídos floten y queden atrapados debajo de los muelles durante las tormentas. Salió a la pequeña plataforma exterior. El frío le cortó la respiración. Apuntó con el haz de luz hacia el agua, justo en el espacio donde los pilotes se introducían en las profundidades oscuras. El agua estaba extrañamente agitated debajo de las tablas. Se formaban pequeñas burbujas que subían a la superficie de manera constante. El olor a cieno y a vegetación podrida se volvió intenso. Roberto se inclinó sobre la barandilla. Y fue en ese instante cuando escuchó el sonido. No venía de la superficie, venía de abajo. Un golpe rítmico contra la madera. 1, 2, 3 golpes. Parecía el toque de unos nudillos sobre la madera dura. Roberto se quedó inmóvil. Pensó que su mente le jugaba una mala pasada. Pero los golpes se repitieron, esta vez más cerca de las maderas de la plataforma donde él estaba de pie. Aterrorizado, Roberto retrocedió 2 pasos. Apuntó la linterna directamente hacia la juntura de 2 maderas del suelo. Y ahí vio algo que se le quedó grabado en la memoria. A través de la rendija de 3 centímetros, vio pasar algo. No era la piel de un pez. No tenía escamas. Era una superficie lisa, de un color gris pálido, que se movía lentamente pegada a la madera. Roberto se encerró en la cabaña. Pasó el resto de la noche sentado en la cama, sosteniendo un hacha de mano y mirando fijamente el suelo de madera. Cada crujido de la estructura lo hacía dar un salto.
Cuando la mañana finalmente trajo la luz del sol, Roberto juntó sus cosas inmediatamente. Antes de marcharse, se armó de valor y miró bajo la plataforma desde la orilla de tierra firme. Lo que encontró fue desconcertante. Las gruesas columnas de madera tenían marcas profundas, marcas limpias y verticales, como si algo con un peso enorme hubiera estado sujetándose firmemente allí durante horas, y el agua, aún mostraba esa inquietante calma. Nuestra tercera historia procede de un vasto lago en el sur. Un lugar de aguas profundas, con fosas que alcanzan más de 100 metros de profundidad. Una zona poco transitada por embarcaciones comerciales. Miguel y su hermano mayor, Fernando, llevaban pescando en ese lago desde que eran jóvenes. Sabían leer las corrientes, conocían el clima y respetaban cada rincón del agua. Aquella jornada decidieron lanzar las redes pesadas cerca de una zona conocida como la Fosa del Diablo. Es un sector del lago donde el fondo cae en picado y los radares de pesca suelen perder la señal debido a la profundidad. Eran las 3 de la tarde, pero el cielo estaba cubierto de nubes negras que anunciaban una tormenta inminente. El aire se sentía pesado, cargado de electricidad estática. Comenzaron a subir la red de fondo. Normalmente, esta tarea llevaba 10 minutos. Pero esa tarde, la polea comenzó a chillar bajo una tensión inusual. La red estaba extremadamente pesada. Nos hemos enganchado con un tronco sumergido, dijo Fernando mientras aplicaba más fuerza a la manivela. Miguel tomó una linterna para mirar a través del agua limpia. A 10 metros de profundidad, la red comenzó a emerger. No había ramas. Tampoco había peces grandes. Lo que venía enredado en la malla era algo de forma irregular, envuelto en telas viejas y cuerdas podridas. Los dos hermanos tiraron con fuerza para subir el objeto a la cubierta metálica del bote. El impacto al caer sobre la chapa provocó un sonido sordo y pesado. Un olor horrendo invadió la embarcación inmediatamente. Olía a fango estancado, a azufre y a algo en descomposición antigua. Miguel sacó su navaja para cortar las cuerdas que sujetaban el bulto. Quería saber qué habían sacado del fondo del lago. Pero cuando la hoja de la navaja cortó el primer nudo, algo insólito sucedió. El bote entero dio un sacudón brusco hacia un lado, como si algo bajo el agua hubiera tirado de la red que aún colgaba por la borda. Miguel perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Fernando gritó advirtiendo que el motor se estaba ahogando. El bote comenzó a ser arrastrado lentamente, en dirección contraria a la corriente natural del lago. La red, o lo que fuera que estaba enganchado a ella abajo, estaba tirando con una fuerza descomunal. El cable de la polea echaba chispas por la fricción contra la borda de aluminio. Sin dudarlo un segundo, Fernando agarró el hacha de emergencia y cortó la cuerda principal. El látigo del cable roto resonó en el aire como un disparo. El bote recuperó la estabilidad al instante. Respirando con dificultad, los dos hermanos miraron al suelo. La lona atada se había abierto un poco con el impacto. Dentro no había ningún tesoro ni nada de valor. Había docenas de objetos personales. Relojes antiguos de bolsillo marcando horas distintas, marcos de metal con fotos borradas por la humedad, y prendas de vestir amarradas estrechamente entre sí. Alguien había lastrado deliberadamente todos aquellos recuerdos y los había arrojado a la fosa más profunda del lago, y la fuerza que intentó recuperar el bulto desde abajo, sugirió a ambos hermanos que algunas cosas jamás deben ser sacadas de la oscuridad. Avanzamos hacia el cuarto relato. Este evento ocurrió durante las primeras heladas de un invierno tardío en una provincia del norte.
Tomás, un profesor retirado de 66 años, era aficionado a la pesca en hielo de principios de temporada. Le gustaba instalar su pequeña caseta de madera sobre las zonas donde el hielo alcanzaba un grosor seguro. Esa tarde, el hielo tenía casi 20 centímetros de espesor. Más que suficiente para soportar su peso y el de su equipo. Dentro de la caseta, el calor de la estufa de propano creaba un ambiente seguro y agradable. A las 6 de la tarde, la luz del día desapareció por completo. El frío exterior se volvió extremo, alcanzando los 15 grados bajo cero. El hielo debajo de la caseta crujía de vez en cuando, un fenómeno normal debido a las dilataciones por la temperatura. Pero a las 8 de la noche, Tomás comenzó a escuchar un sonido diferente. No era el crujido subterráneo del hielo al dilatarse. Era un sonido sordo, rítmico y constante que venía de la superficie helada fuera de la caseta. Pasos. Pasos pesados sobre la nieve congelada. Alguien estaba caminando despacio alrededor de su pequeña caseta de madera. Tomás se extrañó. No había visto ninguna otra luz de linterna en todo el lago. Tampoco había escuchado el ruido de ningún vehículo de nieve. En ese tipo de clima, nadie camina a pie por el lago a oscuras sin iluminación. Se acercó a la pequeña ventana. Limpió la escarcha con la palma de su guante y miró hacia afuera. La noche estaba despejada y la luna llena iluminaba la vastedad del hielo blanco. No había nadie. La superficie lisa del lago congelado estaba completamente vacía en cientos de metros a la redonda. Sin embargo, los pasos continuaban. 1, 2, 3 pasos. Se detuvieron justo al lado de la puerta de madera de la caseta. Tomás aguantó la respiración. Podía escuchar el crujido de la nieve compactándose justo al otro lado de las maderas finas. El pomo de la puerta, hecho de hierro frío, comenzó a girar. Muy despacio. Milímetro a milímetro. Tomás retrocedió y tomó el pico para romper hielo con la mano derecha. «Tengo un arma». «Aléjese», gritó con voz firme pero temblorosa. El pomo se detuvo de golpe. Un silencio mortal volvió a adueñarse de la noche invernal. Entonces, el sonido de los pasos comenzó de nuevo. Pero no se alejaron por la nieve exterior. Los pasos continuaron, justo debajo de sus pies. Por debajo de la capa helada de 20 centímetros. Algo estaba caminando o arrastrándose contra la cara inferior del hielo, mirando hacia arriba, siguiendo una trayectoria recta hacia el hoyo abierto en el suelo de su caseta. Tomás no esperó un segundo más. Abrió la puerta, abandonó todo su equipo, su estufa y su caña, y corrió desesperadamente por la superficie helada hacia la orilla donde tenía su camioneta. Nunca regresó a buscar esa caseta. La dejó allí hasta que el deshielo de la primavera se la tragó para siempre en el fondo del agua helada. Hemos llegado al relato más impactante de este documento. Ocurrió en un embalse natural no cartografiado completamente, conocido por los pobladores locales como el Lago Negro debido al color oscuro de sus fondos rocosos. Esta historia involucra a dos pescadores experimentados, Gabriel, de 64 años, y su amigo de toda la vida, Valentín, de 67. Ambos eran hombres pragmáticos, exmilitares, poco dados a la fantasía o las exageraciones. Decidieron hacer una jornada de pesca nocturna a mediados de verano. El lago Negro es conocido por sus corrientes traicioneras y sus brumas repentinas que pueden cubrir la superficie en cuestión de minutos. A la 1 de la madrugada, la niebla se volvió tan espesa que no se podía ver la proa de la propia barca. Gabriel encendió el faro halógeno del frente.
La luz rebotaba contra la pared de bruma creando una visión borrosa. Decidieron apagar el motor y dejar caer el ancla pesada para esperar a que la niebla se disipara con el viento de la madrugada. El silencio sobre el lago era absoluto, casi artificial. A las 2:30 de la mañana, la bruma comenzó a brillar levemente. No era luz de luna. Las nubes cubrían el cielo por completo. Era una fosforescencia verdosa, muy tenue, que emergía desde el interior del agua. Valentín se acercó a la borda para mirar. Pensó que podía tratarse de algas luminiscentes o algún tipo de material orgánico en descomposición. Pero la luz no era uniforme. Se movía en círculos concéntricos alrededor del barco. En ese instante, los aparatos electrónicos dejaron de funcionar. El sonar se apotó con un pitido seco. La luz halógena se extinguió. Las agujas de sus relojes mecánicos comenzaron a girar a una velocidad imposible. De la niebla, a solo 5 metros de distancia, emergió la proa de otra embarcación. Era una barca de madera de las mismas dimensiones. Estaba deteriorada, cubierta de musgo oscuro y con las maderas podrida por los años. Gabriel alzó su linterna de mano para advertir a la otra nave que se detuviera y evitar una colisión. ¡Cuidado! Estamos anclados, gritó con fuerza. La barca flotaba a la deriva sin ningún ocupante a la vista. Pasó rozando suavemente el lateral del bote de Gabriel y Valentín. Las maderas de ambas naves chocaron con un crujido sordo. Valentín usó un gancho de madera para frenar la otra embarcación y evitar que les causara daños. Al mirar dentro de la barca abandonada, el pulso de ambos hombres se detuvo por completo. En el suelo de esa barca podrida y cubierta de algas, había una caja de aparejos exactamente igual a la de Gabriel, con las mismas marcas de pintura roja en las esquinas. Y a su lado, yacía un abrigo de pesca viejo, con el nombre de Gabriel escrito en la etiqueta interior. Era su propia barca. Una versión antigua, corroída y envejecida de la misma embarcación en la que estaban parados en ese preciso instante. Como si llevara décadas sumergida o flotando en aquel lago sin tiempo. Un pánico irracional y primordial apoderó a los dos marineros veteranos. Valentín soltó el gancho. Gabriel cortó el cabo del ancla con un cuchillo, renunciando a recuperarla. Arrancaron el motor diésel y navegaron a ciegas en medio de la niebla densa, guiándose únicamente por el instinto y la memoria de las costas cercanas. Encallaron la embarcación en la orilla de grava a casi 3 kilómetros del puerto base. Dejaron la barca abandonada allí mismo. Corrieron por el bosque hasta llegar a la carretera principal en busca de ayuda. Cuando la policía local acudió al lugar horas más tarde para investigar la denuncia, no encontraron la segunda embarcación. Pero el bote de Gabriel tenía profundas marcas de rozamiento en la madera de estribor, y el ancla que cortaron jamás pudo ser recuperada del fondo. Gabriel y Valentín no volvieron a pisar un lago por el resto de sus días. Vendieron sus equipos, sus embarcaciones y cerraron esa etapa de sus vidas. El lago Negro guardó su secreto, y el tiempo les demostró que hay fronteras en la naturaleza que el hombre no está destinado a cruzar. Las historias que ha escuchado hoy no son simples cuentos de campamento. Son testimonios acumulados a lo largo de décadas por personas que no tenían nada que ganar inventando estos relatos. La naturaleza es vasta, antigua y, en gran medida, desconocida. Nos hemos acostumbrado a dominar nuestro entorno urbano, a tener luz con presionar un interruptor y a estar conectados en todo momento. Pero cuando usted se adentra en un lago remoto, cuando la señal del teléfono desaparece y la luz del sol se oculta tras las montañas, usted deja de ser el dominador.
Vuelve a ser un simple observador en un territorio que no le pertenece. La próxima vez que visite un cuerpo de agua solitario, preste atención a los sonidos del entorno. Si el bosque guarda silencio de manera repentina, o si escucha un sonido que no encaja con la fauna local, recuerde estas historias. Tal vez no esté tan solo como piensa. Hemos recorrido los rincones más oscuros de la pesca nocturna. Desde voces que imitan a los vivos en la orilla de Canadá, hasta naves fantasmas en lagos sin fondo. El agua tiene memoria. Guarda en sus profundidades secretos que el tiempo no ha logrado borrar. Cada lago remoto es un libro cerrado que solo muestra sus páginas más oscuras a aquellos que se atreven a navegarlo en el momento equivocado. Agradecemos profundamente que nos haya acompañado en este viaje hacia lo desconocido. Mantenga siempre el respeto por la soledad y la naturaleza. Si este contenido ha sido de su agrado y valora los relatos serios e inmersivos de Misterio Real, le invitamos a suscribirse a nuestro canal ahora mismo. Al suscribirse y activar la campana de notificaciones, se asegurará de no perderse ninguno de nuestros próximos documentos narrativos. Queremos conocer su opinión. ¿Ha vivido alguna vez una experiencia inexplicable en una cabaña, un bosque o cerca de un lago remoto? Comparta su historia en la sección de comentarios aquí abajo. Leemos cada uno de sus relatos con el debido respeto. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos de nuevo en el próximo relato, si se atreve.